Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del primer presidente de Perú, José de la Riva Agüero. Y es una historia de pura ambición, de guerra y de caos en el mismísimo amanecer de una nueva nación. Un momento, ojo, que definió las tensiones con las que nacería la República Peruana. Y es que esa es la gran pregunta que lo envuelve todo, ¿no? A ver, ¿cómo se construye un Estado desde cero cuando todo alrededor es incertidumbre, cuando el enemigo todavía está ahí y cuando ni siquiera tus propios aliados se ponen de acuerdo? La historia de Riva Agüero, la verdad, es una respuesta fascinante y muy compleja a esta pregunta. Venga, vamos a viajar en el tiempo. Estamos en el Perú de 1822. Sí, se ha proclamado la independencia, pero vamos, que era poco más que tinta sobre un papel. El general San Martín, que era el protector, se ha ido, y lo que ha dejado es un vacío de poder gigantesco y un país que va literalmente a la deriva. Lo que tenemos aquí es, básicamente, el resumen de una tormenta perfecta. San Martín se marcha, pero es que los realistas siguen ahí, controlando zonas clave del país como la Sierra Central y el sur. Y la élite local, que en teoría debería tomar el mando, pues está a la greña, dividida por sus propios intereses y desconfianzas. O sea, se hablaba mucho de república, pero en la práctica no había nada que la sostuviera. Esta cita del historiador Jorge Basadrés, que es demoledora, lo clava. Sin recursos y sin dirección política, es que es la descripción de un proyecto de país que estaba a punto de derrumbarse antes siquiera de haber aprendido a caminar. Tremendo. Y claro, cuando hay un vacío así, en medio de esta crisis de liderazgo, siempre aparece alguien para llenarlo. Y aquí es donde entra en escena José de la Riva Agüero, un hombre que se presenta a sí mismo como la solución, como el líder fuerte que, según él, el país necesitaba a gritos para sobrevivir. Pero a ver, ¿quién era este tipo? Pues pertenecía a la aristocracia de Lima. No era un militar de carrera, ¿eh? Era más bien un intelectual que se metió a soldado. Pero tenía una cosa que todos los historiadores destacan. Era sumamente ambicioso. Tenía cultura, tenía carácter y sobre todo tenía un hambre de poder que no se le acababa. Su llegada al poder no fue precisamente un camino de rosas democrático. Fue la consecuencia de que todo se estaba yendo al traste. Por un lado, las derrotas militares crearon pánico y la gente pedía mano dura. Por otro, el Congreso era un gallinero, incapaz de decidir nada. Y el tercer factor, el decisivo, el ejército, sobre todo el del norte, dijo: «Este es nuestro hombre». Vamos, que fue una imposición militar en toda regla. Total, que al Congreso no le queda otra. Acorralado por la crisis y con los militares metiendo presión, pues tiene que ceder. Y así lo nombran oficialmente el primer presidente de la República del Perú. Un momento histórico, sí, pero nacido entre la espada y la pared. Riva Agüero ya tiene el mando, pero aquí no hay tiempo para celebraciones. Su gobierno nace y vive con una única obsesión: la guerra. La supervivencia de la República era lo único que importaba. Todo lo demás podía esperar. Sus primeras decisiones son 100% prácticas y militares. Intenta poner un poco de orden en ese ejército caótico, se asegura el apoyo de sus bastiones en el norte y, muy importante, empieza a mirar fuera. Sabía perfectamente que sin la ayuda de Chile o de la Gran Colombia de Simón Bolívar, la guerra estaba totalmente perdida. El problema es que sus planes se dan de bruces con la realidad, y la realidad la describe muy bien el historiador Heraclio Bonilla aquí. Perú era un estado nominal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que era un estado de mentirijillas. Existía en los papeles, pero no tenía ni un duro, ni un ejército profesional, ni una autoridad a la que se hiciera caso en todo el país. Y justo aquí es cuando la historia se complica todavía más. Porque resulta que el peor enemigo de Riva Agüero no va a ser el ejército español, no. Va a ser el mismísimo Congreso que lo había nombrado. Y se desata una lucha de poder que va a partir en dos a la República en su momento más débil. Este cuadro lo resume perfectamente. Era un choque de trenes inevitable. Por un lado, Riva Agüero diciendo: «Aquí mando yo, y si no, perdemos la guerra». Y por el otro, el Congreso contestando: «Un momento, que los representantes del pueblo somos nosotros». La ruptura total llega cuando el Congreso, a la desesperada, invita a Simón Bolívar a tomar el control militar. Para Riva Agüero, eso es una traición, es vender el país. Y ahí se rompe todo. Y así se llega a una situación que es de película casi surrealista. El país tiene un enemigo, que es España, pero dos gobiernos republicanos que se odian a muerte. Riva Agüero se monta su propio gobierno en Trujillo y el Congreso en Lima nombra a otro presidente, al Marqués de Torretagle. Un desastre absoluto en plena guerra. Como era de esperar, esta división no podía aguantar mucho. Una guerra civil dentro de una guerra de independencia es insostenible. Solo podía acabar con el colapso de uno de los dos bandos. Y el que cayó, efectivamente, fue Riva Agüero.
Primero, su caída es política. En cuanto el Congreso lo destituye, que era el único que tenía legitimidad para hacerlo, pierde toda base legal. Pasa de ser presidente a ser considerado un rebelde, tanto dentro como fuera del país. Después, claro, viene el golpe militar. Su gran apoyo, el ejército, se le empieza a deshacer. Sus propios oficiales ven que su causa está perdida y se pasan al bando del Congreso, que además tiene el respaldo de la inminente llegada de Bolívar y sus tropas. La partida estaba acabada. El final es fulminante. Aislado, sin apoyo político ni militar, lo capturan las propias fuerzas republicanas. Le perdonan la vida, pero lo mandan al exilio. Se acabó. Fin de su presidencia y de su proyecto. Fijaos en las fechas, es que todo pasó en un suspiro. En apenas 6 meses pasó de ser el hombre más poderoso de Perú a un proscrito en el exilio. Eso sí, su caída le deja el camino totalmente despejado a Simón Bolívar para entrar en escena, asumir el control total y cerrar este primer capítulo tan caótico de la República. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues mirad, el gobierno de Riva Agüero es el ejemplo perfecto de ese dilema que va a perseguir a América Latina durante décadas. El choque entre el caudillo, el líder personalista que se cree indispensable, y las frágiles instituciones republicanas que intentan imponer la ley por encima de los hombres. Y con esta pregunta terminamos. ¿Fue Riva Agüero simplemente un hombre devorado por su propia ambición en el momento más delicado? ¿O fue un patriota convencido de que sus métodos, aunque autoritarios, eran la única forma de salvar a un país que se caía a pedazos? La historia, como casi siempre, no nos da respuestas fáciles.